Ok, bueno, entonces ahora sí ya. Vamos a comenzar. El día de hoy vamos a trabajar algo que se llama geometría y en particular vamos a trabajar con la geometría de una figura. ¿Sale? ¿Qué figuras Ok. geométricas conoces tú? No, pues las básicas, ¿no? Triángulo, cuadrado, Pues este, sí, el círculo, ¿no? el círculo. Y ya de ahí todos los demás se deriva básicamente. Ok, pues el día de hoy vamos a trabajar con la geometría del triángulo. El triángulo pues es una figura que está compuesta, un polígono, se le conocen como polígonos. ¿De cuántos lados? De tres lados. ¿Sale? Esos lados pueden ser iguales, desiguales, y por consiguiente, cada uno de estos lados, al estar unidos en un vértice, forman un vértice, y este vértice tiene un ángulo. El ángulo también varía, tanto de tamaños como de formas. ¿Sale? Entonces, en primer lugar, nosotros vamos a ver la geometría del triángulo. ¿Qué se clasifica? ¿Cómo se clasifica el triángulo? ¿Tú conoces tipos de triángulos? ¿Sí, Sí, sí recuerdas? sí, sí, sí. ¿Cómo cuáles? Equi- A ver, dime. Equilátero, Ujú. isósceles, Muy bien. no me acuerdo de más. Ok, bueno, ahorita mencionaste dos y precisamente esos dos forman parte de esa clasificación de los triángulos por sus lados, equilátero e isósceles. ¿Sale? No me mencionaste ninguno por sus ángulos, pero no pasa nada, pues para eso es Claro, la clase, ¿verdad? Pues para que nosotros comencemos a pues, aprender y compartir parte claro. del tema. Ok, te voy a compartir la pantalla. Me dices cuando ya puedas visualizarla. Ahí está. Perfecto. Ok, entonces, en primer lugar, como te decía, voy a ver, eh, ahí está. ¿Cuál es la definición de un triángulo? Un triángulo, como te dije, es un polígono que está compuesto por tres lados. Así es como nosotros vamos a definir esta figura geométrica. ¿Sale? Y el triángulo tiene tres propiedades, que es un lado, menciona aquí, la propiedad número uno. Un lado de un triángulo es menor que la suma de los otros dos y mayor que la de su diferencia. Vas a decir, eso suena como un trabalenguas, ¿no? Como que no queda del todo Claro. tan claro. Pero pues ahorita lo vamos a explicar. Me gustaría que estas tres propiedades las anotaras por ahí, que la tengas a la vista. ¿Puedes anotarlas, por favor? Sí, Ok, a ver, anótalas porque ahorita vamos a trabajar sobre ellas. listo. Bueno, ok.
Entonces, bueno, aquí está, ya había leído la primera. La segunda dice, la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. El valor de un ángulo exterior es igual a la suma de los otros dos interiores no adyacentes. Bueno, entonces, pues vamos a comenzar a explicar cada una de estas propiedades. Y para ello, pues me voy a auxiliar de aquí de mi pizarrón pequeño y te voy a estar mostrando. Voy a dibujar un triángulo cualquiera y sobre ese voy a empezar a trabajar, ¿sale? Y te voy a explicar. Ok, dice, ok. Ay, no puedo destapar. No. Ok, a ver, mira, aquí puse en el pizarrón un triángulo, ¿no? Y le puse a cada uno de los lados una letra, la letra A, la letra B y la letra C, que indican, digamos, por nombrarlos de alguna manera cada uno de estos lados. Ahora bien, la propiedad que nos dice, la primera, dice que un lado de un triángulo, a ver, ¿qué lado quieres que agarremos? ¿El A, el B o el C? Pues el A. Ok, entonces te lo voy a poner, justamente eso que está en el texto, te lo voy a poner con nomenclatura. Un lado, va a ser el lado A. Dice, es menor que la suma de los otros dos. Y también dice que es mayor que la diferencia. Ok, entonces aquí ya lo escribí. Mira, entonces tenemos que un triángulo, ¿vale? El triángulo A, digo, el triángulo que está compuesto de tres lados, A, B y C. Entonces, la propiedad, la primera propiedad dice que un lado, que en este caso es el lado A, va a ser menor que la suma de los otros dos lados. Es decir, yo sumo los dos lados y entonces el resultado va a ser mayor a lo que mide el lado A. Claro. Y entonces, y dice, y va a ser menor que su diferencia. Es decir, que el lado A va a ser menor que la diferencia de estos dos, de los otros dos lados. Entonces es fácil de entenderlo, ¿no? Si les ponemos valores a cada uno de estos lados, lo podemos comprobar. Sumas esos dos lados y debe de ser mayor que el mismo lado A. Y si los restas, va a ser menor, que ese, perdón, si los restamos, este valor va a ser menor que el mismo lado A. Claro. Entonces, eso es lo que me está diciendo la primera propiedad. Luego, me hablan de la propiedad número 2. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Ok, entonces en este pizarrón ahora le volvemos a modificar. Aquí. En lugar de lados voy a hablar de ángulos. Ok, ahora sí. Aquí tengo el mismo triángulo. ¿Sale? Nada más que ahora ya borré las letras que ocupaban los lados y coloqué tres letras, pero en el interior, es decir, de los ángulos. ¿Sale? Tengo el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Y entonces la segunda propiedad me dice que si yo sumo los valores de cada uno de estos ángulos, va a ser igual a 180 grados. ¿Sale? Ok. Y si lo ponemos en nomenclatura, quedaría de esta manera. A más B más C es igual a 180 grados. Ahí está.
El Ok. ángulo A más B más C es igual a 180 grados. Eso es lo que me está diciendo la segunda propiedad. Ok. ¿Queda claro? Sí. Ok, muy bien. Nada más una observación. ¿Sí notaste qué letras puse en el triángulo cuando nombré los lados? Sí. Era B y C también, ¿verdad? Sí, claro. Pero ¿qué diferencia con respecto a los ángulos? ¿Lo notaste? Puse mayúsculas y Sí. minúsculas. Ajá. Cuando hay letras mayúsculas hablando de un triángulo en trigonometría, estamos hablando de los ángulos, si son Ok. mayúsculas. Y si son minúsculas, estás hablando de lados. Ok. ¿Sale? Esa es otra de las observaciones que debes de tener presente. Ok. Muy bien. Entonces vamos con la tercera propiedad. El valor de un ángulo exterior es igual a la suma de los dos interiores no adyacentes. Ok. Bueno, entonces aquí le vamos a modificar a este triángulo. Dice el valor de un ángulo exterior. Ok, vamos a colocarlo. ¿Tú sabes lo que significa adyacente? No. Ok, adyacente es como que junto, Ok. ¿sale? No adyacente, pues es los que no están juntos. Entonces, por ejemplo, aquí en la propiedad dice el valor del ángulo exterior es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes, es decir, son los ángulos que están del otro lado, hablando de un triángulo, ¿sale? Ok. Ok, mira, aquí ya puse el triángulo. Aquí tenemos el triángulo. Es el mismo triángulo con el vértice A, B y C, ¿sale? Y acá prolongué la línea, no sé si la ves, sí. Sí, sí, sí. Prolongué la línea, le puse una línea punteada por fuera. Y Ajá. esto que está afuera, le puse ahí la letra griega alfa, que es como un pescadito, para Ajá. nombrar a este ángulo exterior. Este es el ángulo exterior. Y le puse alfa, ¿sale? Entonces dice que este ángulo exterior va a ser igual a la suma de los dos interiores no adyacentes. El adyacente, ¿cuál vendría siendo el ángulo C? No Ajá. adyacentes son estos dos, que en este caso es A y B, ¿sale? Ajá. Y entonces, aquí la nomenclatura quedaría de esta manera, que alfa va a ser igual a A más B. Ok. Ok. Muy bien. Entonces ya las tres propiedades están explicadas. Ya nada más ahora lo que sigue es echarlas a andar, utilizarlas, cómo usarlas. Bueno, antes de pasar a la utilización de estas propiedades, vamos a ver la clasificación. Como te dije, los triángulos se clasifican en primer lugar por sus lados y en segundo lugar por sus ángulos. ¿Cómo se van a clasificar? De tres maneras. Aquí te lo voy a anotar.
por sus lados. Por sus lados ya mencionaste dos, que era el equilátero y el isósceles, ¿verdad? Sí. A ver. Ok, aquí ya puse la clasificación. Ahí está. Ya, los triángulos. Un triángulo se va a clasificar por sus lados y por sus ángulos. Por sus lados tenemos el equilátero, el isósceles y el escaleno. ¿Sale? Por sus ángulos tenemos el obtusángulo, acutángulo y el rectángulo. Triángulo rectángulo, triángulo obtusángulo y triángulo acutángulo. ¿Sale? Ahora, ¿cuál es cada uno de ellos? El triángulo equilátero. ¿Cuál es el triángulo equilátero? Aquel que tiene todos sus lados iguales. ¿Sale? Ese es el triángulo equilátero. Ok. De hecho, ahí en la presentación, ahí viene un triángulo rectángulo, digo, equilátero, en donde vienen sus tres lados igualitos, o sea, miden lo mismo. Después sigue el triángulo isósceles. ¿Cuál es el triángulo isósceles? Aquel que tiene dos lados iguales. ¿Sale? Y Okay. aquí en la imagen, ahí vemos en la parte de arriba, el triángulo isósceles, ¿sale? Que tiene dos lados, que son los que están en forma vertical, del mismo tamaño, y el que es la base, que es el lado que tiene diferente tamaño. Entonces, el triángulo isósceles va a tener dos lados iguales y un tercero diferente. ¿Vale? Luego tenemos el triángulo escaleno. ¿Cuál es el triángulo escaleno? Aquel que tiene todos los lados diferentes. No son iguales, ninguno de ellos. Miden diferente. Aquí aparentemente hay uno como que, digo, dos como que parecen que miden igual, pero no. Son diferentes. ¿Sale? Entonces el escaleno tiene los tres lados diferentes, isósceles tiene dos lados iguales y el equilátero tiene todos sus lados iguales. Ok. Hasta aquí. ¿Hay alguna duda? No, no, no. Todo bien, todo bien. Bueno. Bueno, entonces ahora pasamos por sus ángulos. Según sus ángulos, el triángulo va a ser el triángulo acutángulo, el triángulo obtusángulo y el triángulo rectángulo, como te dije. El triángulo acutángulo es aquel que tiene tres ángulos agudos. ¿Tú recuerdas cuál es el ángulo agudo? No, la verdad no. Es aquel que mide menos de 90 grados. Ok. Entonces quiere decir que en este triángulo acutángulo los tres lados miden menos de 90 grados.
Bueno, entonces el triángulo obtusángulo es aquel que tiene un ángulo obtuso. El ángulo obtuso es aquel que mide más de 90 grados. ¿Sale? Es un ángulo muy abierto. Y ahí en la figura también vemos cómo es el triángulo obtusángulo. Puede estar en diferente posición, nada más que tienes que prestar atención, en este caso, a sus ángulos. Hay un ángulo que está más abierto de 90 grados. ¿Sí queda claro? Sí. Bueno. Y el triángulo rectángulo. ¿Cuál es el triángulo rectángulo? Este no lo tengo aquí en la presentación, pero el triángulo rectángulo tiene la característica de tener un ángulo recto. ¿Sí? ¿Cuál es el ángulo recto? Es aquel que tiene 90 grados. Entonces, el triángulo rectángulo tiene 90 grados, perdón, un ángulo con 90 grados. El triángulo obtusángulo es aquel que tiene un ángulo obtuso, es decir, un ángulo que mide más de 90 grados. ¿Sale? El triángulo acutángulo es aquel que tiene tres ángulos agudos, es decir, los tres ángulos miden menos de 90 grados. El triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales. El triángulo escaleno es aquel que tiene tres lados diferentes. Y el triángulo equilátero, perdón, es aquel que tiene sus tres lados iguales. Entonces, aquí ya tenemos su clasificación de los tres triángulos y ya también vimos las propiedades de los triángulos. ¿No hay dudas? No. Ok, bueno, pues aquí vamos a comenzar con ejercicios. Ok. Vienen preguntas. Aquí, a ver, espérame. Aquí está. Ya desde aquí. Vas a empezar a responder cada una de estas preguntas tomando en cuenta lo que ya hemos visto. Con eso ya podemos resolver esto. Dice la número 1. De un triángulo cualquiera, sabemos que un ángulo de 35 grados y otro de 83 grados. Entonces, el tercer ángulo, ¿cuánto mide? Si una de las propiedades que te decía, que la suma de los tres ángulos, ¿cuánto era? 180. Así es. Entonces te están dando dos ángulos. Entonces, ¿cuánto te faltaría para 180? Y ahí sí ya sacas el tercer ángulo. ¿Sí tienes idea, Iván, cómo sacarlo? Sí. Ah, ok, perfecto. Faltaría uno. En el primero, faltaría uno. No. Hice mala. La operación. Ok, no te Sí. apures, o sea, velo resolviendo. Bueno, déjame ir mientras por unas galletas aquí a la cocina, en Sí, lo que está vas bien. trabajando. Terminas ese, pásate a la siguiente y luego a la siguiente, ¿vale? Sí, está bien. Y si hay alguna que tienes dudas, no te preocupes, sáltatela y pasa a la siguiente. Y Claro. ya y ahorita, como quiera, lo vamos a resolver aquí mismo.